Hace muy poquito aquí en el canal os mostraba cómo era el nuevo GTR 3 Pro de Amazfit, un smartwatch muy interesante y un smartwatch que tenéis toda la información en el vídeo que os dejo enlazado en las notas de este vídeo. Pues bien, como no podía ser de otra manera, vengo a traeros su hermano pequeño, es decir, el GTS 3, otro que está prácticamente recién salido del horno, que llevo ya unas semanas probando y que por supuesto voy a comentar cómo es, todos sus detalles, características, etc. Así que nada, si queréis saber cómo es este nuevo smartwatch de Amazfit, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este nuevo GTS 3 de Amazfit, como siempre os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas, pero desde un punto de vista de la experiencia, es decir, lo que yo he visto que más me ha llamado la atención del reloj. Bueno, lo que es el Amazfit GTS 3, como podéis ver, sigue la misma línea que los modelos anteriores, un reloj que está súper bien construido, con la caja de aluminio que la tenemos disponible en varios colores. Yo en mi caso he elegido el gris espacial y luego, como podéis ver, también con una correa muy continuista, con unas gomas bastante buenas, de muy buena calidad, que van a hacer que sea mucho más duradero puesto en nuestra muñeca. Una de las cosas más curiosas de este reloj es lo finito que es. Fijaos, no llega a 9 milímetros de espesor y además es muy ligero. Estamos hablando de un reloj que pesa apenas 25 gramos. La pantalla es una pantalla AMOLED Ultra HD que he probado que se ve muy bien tanto en condiciones de alta luminosidad, es decir, a plena luz del día, como en condiciones de baja luz. La pantalla es de 1,75 pulgadas y es bastante generosa. Fijaos, si la comparamos con la del Apple Watch, prácticamente es del mismo tamaño. Además, podemos configurar el brillo automático de forma que sea más ajustada a la iluminación ambiental, ahorrando así también batería en nuestro día a día. Luego, otra de las cosas buenas que tiene este reloj es la duración de la batería. Estamos hablando de unos 12 días con un uso típico, que pueden verse rebajados hasta 6 días, en caso de que, por ejemplo, hagamos uso intensivo de notificaciones, GPS, etc. Yo, en el tiempo que lo está probando, he alcanzado unos 9-10 días de uso de batería, como digo, con un uso típico. Un reloj que es resistente al agua, es decir, que podemos sumergir hasta 5 atmósferas, con lo cual es ideal para, por ejemplo, hacer deporte acuático como natación. Y luego, como ocurre con el resto de relojes Amazfit, dispone de un montón de entrenamientos, como por ejemplo carrera al aire libre, caminata, cinta de correr, ciclismo, spinning, lo que os comentaba de natación en piscina, montañismo, senderismo, elíptica, máquina de remo, yoga, esquí, es decir, un montón de actividad que podemos medir usando este reloj. Como hice con el anterior GTR 3 Pro, he querido probar el GPS y he de comentaros que ha mejorado muchísimo también con respecto a versiones anteriores, ya que la localización que hace el reloj es muy inmediata. Lo he probado en mi pueblo dándome una caminata por el mismo y la fiabilidad con la que ha funcionado ha sido bastante buena. Un reloj que puesto en la muñeca es más deportivo que el GTR 3 Pro, que era más elegante, aunque bien es verdad que lo podemos combinar con cualquier tipo de ropa, vaqueros, etcétera, cosa que muchos me preguntáis, oye, ¿qué tal es físicamente el reloj? Pues fijaos, queda bastante bien. Además tiene un tamaño, como os comentaba, ni muy grande ni muy pequeñito. Funciones estrella, por ejemplo, la medición del ritmo cardíaco, que en las pruebas que he hecho ha funcionado bastante bien. También podemos medir el oxígeno en sangre. Como veis, con bastante buena precisión. Yo en mi caso tengo ahora mismo una saturación de un 95%, cosa que está en el límite aceptable. Viene ya con el nuevo sistema operativo CEP-OS que se está instaurando en todos los relojes de la marca, es decir, un sistema operativo propietario. Y luego nos puede medir el estrés,
También permite medir nuestra actividad física diaria con pasos, calorías quemadas, distancia recorrida, etcétera. Y bien es verdad que echa en falta una cosa que sí que tenía muy chula el GT-R 3 Pro, que era el tema de la medición de un toque, que te daba en todo momento con una única medición pues todos los valores de ritmo cardíaco, estrés, respiración, etcétera. Esto es una cosa que en esta versión no lo han incluido. También incluyen la medición del sueño, indicándonos si es profundo, ligero, si estamos despiertos, si nos movemos, etcétera. Incluye también el tiempo que le llega desde el teléfono móvil con la predicción para los próximos días. Gráficamente está bastante bien. Incluye el control de la música que está sonando en nuestro teléfono móvil, pero en este caso no tiene la posibilidad de pasar canciones al propio reloj como sí que tenía el GT-R 3 Pro. Podemos configurar la alarma caso que queramos despertarnos a una hora determinada, ver el calendario o incluso más opciones como por ejemplo ciclo lunar, brújula, barómetro, seguimiento del ciclo menstrual, respirar, cronómetro, cuenta atrás, buscar el teléfono, reloj mundial, tareas pendientes, es decir, un montón de opciones con las que podemos controlar muchos parámetros de nuestra vida del día a día. Eso sí, una de las cosas que no tiene este reloj es la posibilidad de contestar llamadas directamente desde el reloj. Bien es verdad que nos suena el reloj y podemos colgar y descolgar, pero no podemos hablar directamente desde el reloj ni tampoco hacer llamadas. Es una de las funciones que sí que tenía el GT-R 3 Pro y una de las funciones muy demandadas por vosotros. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. Es totalmente gratuita, no os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar justo aquí el botón suscribirse y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Luego también tenemos la posibilidad de recibir notificaciones desde nuestro teléfono móvil, pero tampoco tenemos la posibilidad de contestarlas desde el propio reloj, al menos usando iOS. Si alguno de vosotros tiene este reloj y utiliza Android, pues me puede comentar si funcionan poder contestar dichas notificaciones desde el reloj. Luego, como podéis observar, pues un montón de ajustes en distintas pantallas, como por ejemplo linterna, modo no molestar, modo cine, ver la batería, bloquear la pantalla, es decir, un montón de opciones que nos facilitan mucho la vida con el uso de este dispositivo. Y luego también tenemos desde aquí las típicas opciones de configuración de las esferas, de la pantalla en sí, el brillo, la duración de la pantalla encendida, vibraciones, preferencias, actualizaciones de software, es decir, un montón de opciones que podemos gestionar directamente desde nuestro reloj. Y hablando de pantalla, luego tiene la posibilidad de carátulas personalizables, un montón de carátulas. Tenemos disponibles algunas en el reloj, pero si queremos más, tenemos la posibilidad de descargar un montón más desde la propia aplicación del teléfono móvil. Una aplicación que se llama Zepp y que tenéis disponible tanto para iOS como para Android de forma gratuita. Y otra cosa que me preguntáis mucho es si es compatible con Alexa, y efectivamente sí que lo es, de forma que nosotros podríamos enlazar el reloj con nuestra cuenta de Amazon Alexa. Se haría a través de la aplicación del teléfono móvil, de tal forma que en un momento dado podemos dar órdenes a la domótica de Alexa desde el propio reloj, al igual que lo hacemos desde nuestros altavoces Echo o desde nuestro propio teléfono móvil. Y luego, como siempre, desde la aplicación podemos gestionar todos nuestros dispositivos Amazfit de forma muy cómoda, accediendo por ejemplo a la tienda de las esferas del reloj, accediendo a la tienda de aplicaciones que podemos instalar, como por ejemplo calculadora o una aplicación que nos indica cuándo tenemos que beber agua, todas de forma gratuita. Eso sí, no tenemos mucha variedad, y ya desde aquí podemos acceder a las configuraciones, listado de aplicaciones, podemos ver datos del reloj con mucho más detalle, y también por ejemplo lo interesante son las actividades, como os comentaba, que fijaos, aquí tengo la caminata que hice por el pueblo, por Siles, y es bastante preciso, fijaos, lo que es la calle con lo que es la precisión del GPS. No coincide exactamente el recorrido por la calle, pero hay una diferencia muy escasa.
Y por supuesto desde la aplicación podemos ver muchísimos más datos como ritmos promedios, zonas de ritmo cardíaco, altitud, distribuciones de la pendiente, los pasos, las zancadas, es decir, súper completo, al igual que os mostraba en la review del GT-R 3 Pro que también tenéis disponible en el canal. Una aplicación con una interfaz de usuario muy conseguida y una aplicación que ha mejorado muchísimo con el paso de los años que ya llevo utilizando la misma. En resumen, un reloj que por el precio que tiene y por las características y fiabilidad y sobre todo por la marca que hay detrás, por Amazfit, merece mucho la pena tenerlo en nuestro arsenal de dispositivos que nos hacen la vida mucho más fácil. Bueno, ¿qué os ha parecido este nuevo GT-S 3? Un reloj con un precio más moderado que el GT-R 3 Pro, un reloj que se ve muy bien, un reloj con mucha calidad. De hecho, ya probé en su día aquí en el canal la primera versión de este GT-S y me sorprendió bastante. Y como he comentado a lo largo del vídeo, una de las cosas que también tenía mucha curiosidad de probar es el GPS de este reloj, que también ha mejorado mucho si lo comparamos con versiones anteriores del mismo. Os voy a dejar en las notas del vídeo más información, enlaces de compra, etcétera, por si queréis haceros de uno. Y por supuesto, si tenéis alguna duda, si os ha quedado alguna inquietud, no dudéis en decírmelo en los comentarios, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.